Mientras ponía la mesa en acción de gracias, mi papá publicó un vídeo llamándome sirvienta fracasada. Me fui. Al día siguiente, mi hermana no podía retirar dinero de mi cuenta. Mi respuesta fue simple: no le preguntes a una sirvienta. Mi papá no esperó a la cena para humillarme. Lo hizo antes de que el pavo siquiera llegara a la mesa. Con una mano en su cerveza y la otra sosteniendo su teléfono, me filmó mientras yo alineaba los platos y los cubiertos como lo había hecho cada día de acción de gracias. 14 segundos después, el vídeo estaba en Facebook. El pie de foto decía: miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Mis hermanos se rieron. Mi mamá desvió la mirada. Yo me quedé allí, con la servilleta en la mano, sintiendo cómo me ardía la cara, mientras la casa se llenaba de una risa que no era la mía. No dije ni una palabra. Tomé mi bolso, salí por la puerta principal y no miré atrás. A la mañana siguiente, sus teléfonos sonaban por una razón diferente, porque la sirvienta de la que se burlaban finalmente había dejado de servir. Antes de contarles el resto, díganme, ¿desde dónde están viendo esto? Así sé que no soy la única que ha tenido que alejarse de su familia para encontrar la paz. El día de acción de gracias siempre había sido igual en nuestra casa. Los mismos platos para las botanas, el mismo ruido del fútbol que se filtraba desde la sala, la misma regla que nadie decía en voz alta. Yo trabajaba. Ellos miraban. Cada año me decía a mí misma que estaba bien, que mantener la paz era mejor que empezar una pelea. Pero esta vez, algo se quebró en el momento en que mi papá le dio a publicar. Ni siquiera me miró después de subir ese vídeo. Solo se rió y dijo: relájate, Sofía. Es una broma. Valeria resopló sin levantar la vista de su teléfono. Javier murmuró algo sobre que necesitaba tener sentido del humor. Y mi mamá, María, solo miraba fijamente el horno, fingiendo que el pavo necesitaba toda su atención. Eso es lo que siempre hacía, fingir. Yo había sido la solucionadora de la familia desde que tengo memoria. La que trabajaba en 2 empleos, pagaba pequeñas deudas, prestaba dinero, se mantenía callada. Cuando las facturas se acumulaban, yo intervenía. Cuando mi hermana sobregiraba su tarjeta, yo lo cubría. Cuando mi papá quería una parrilla nueva, yo la pedía con mi tarjeta. De alguna manera, la responsabilidad se convirtió en servidumbre. Esa noche, sentada sola en la encimera de la cocina de mi tía Elena, finalmente volví a ver el vídeo. 14 segundos. Sin música, sin contexto, solo yo doblando servilletas. El pie de foto brillando debajo. Miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Los comentarios eran peores. Emojis de risa, reacciones de corazón de gente que ni siquiera conocía. Mi hermano había comentado: al menos es buena en algo. Valeria respondió con cara riendo. Incluso un primo se unió: la clásica Sofía, nunca deja de trabajar. Había pasado mi vida siendo útil. Pero la utilidad no equivale al respeto. Elena no dijo mucho cuando me encontró viéndolo. Solo me dio una manta y dijo: no les debes ni un segundo más. Por primera vez en años, creí que alguien lo decía en serio. No dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo la luz de la calle parpadeaba sobre la entrada. Mi teléfono vibraba una y otra vez. Mensajes de Javier, de mi mamá, incluso de mi papá, cada uno más corto y frío que el anterior. Ninguno decía lo siento. Ni uno solo preguntó si estaba bien. Por la mañana, algo dentro de mí había cambiado. No era rabia exactamente. Era la ausencia de ella. Como el momento después de una tormenta cuando todo está en silencio, pero sabes que el mundo no es el mismo. Cerré mi laptop, deslicé mi teléfono por la encimera y me susurré a mí misma: pueden reírse todo lo que quieran. He terminado de jugar a la sirvienta. A la mañana siguiente, el aire se sentía lo suficientemente afilado como para cortar los pensamientos. Salí antes de que saliera el sol, todavía con los jeans de ayer, el cielo magullado de gris. El porche de Elena olía a café y a lluvia. Ella no preguntó qué había pasado. Ya sabía lo suficiente. Eso hacía que fuera más fácil respirar. Sin preguntas, sin fingimientos, solo silencio. A las 8, mi teléfono vibró de nuevo.
Valeria, su nombre iluminando la pantalla como estática. El mensaje era corto: ¿por qué no puedo retirar $2,000 de tu cuenta? Ni un hola, ni una disculpa, ni una mención de lo que había sucedido la noche anterior. Solo un derecho adquirido, crudo y casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Miré la pantalla tanto tiempo que las palabras se volvieron borrosas. Luego me reí, un sonido seco y sin humor que me sobresaltó incluso a mí. Había cerrado la cuenta conjunta horas antes, transfiriendo cada dólar que había ahorrado a una privada. Después de la publicación de Facebook, después del silencio, después de años de ser la que pagaba, limpiaba y perdonaba, finalmente lo entendí. No me amaban por quien era. Me amaban por lo que hacía por ellos. Valeria envió otro texto: ¿hablas en serio? Necesito ese dinero hoy. Luego otro: eres increíble. Qué amargada. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero no respondí. En cambio, me desplacé por nuestros mensajes antiguos, años de ella pidiéndome prestado y yo aceptando. Boletos para conciertos, reparaciones de emergencia del auto, una cena de cumpleaños que prometió dividir pero nunca lo hizo. Todo estaba allí, un registro digital de cada vez que había dicho que sí cuando debería haber dicho que no. Elena entró, ajustándose la bata. «Despierta tan temprano», dijo en voz baja. «Creo que acabo de despertar de un sueño muy largo», respondí. Ella no insistió en los detalles, solo asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Al mediodía, llegó el mensaje de mi papá: «Siempre has sido dramática». Madure. Ese no dolió. Confirmó todo lo que ya sabía. El mismo hombre que me filmó como un chiste ni siquiera podía fingir remordimiento. Fue casi liberador. Abrí mi laptop, comencé a ordenar mis finanzas, organizando facturas y estados de cuenta. Los números me anclaron. Eran lo único que tenía sentido, lo que se ganaba, lo que se debía, lo que era mío. Mis ahorros ascendían a $21,364. Cada centavo representaba un pedazo de mí misma que nunca habían valorado. Ya no sentía ira. La ira era ruidosa, desordenada. Esto era más frío, más silencioso, como la calma justo antes de una quema controlada. Esa noche, lo escribí todo. Fechas, capturas de pantalla, notas. No porque planeara una venganza todavía, sino porque necesitaba pruebas de que todo había sucedido, de que no había imaginado el patrón. Antes de dormir, puse mi teléfono boca abajo y susurré en la oscuridad: «Ya no soy su sirvienta». No fue una declaración. Fue un hecho que asimilé. Para el domingo por la mañana, el silencio de esa casa comenzó a sentirse más pesado que cualquier insulto. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera una disculpa falsa, solo silencio, del tipo que zumba después de una tormenta. Ya no esperaba una rama de olivo. Esperaba claridad. Y cuando llegó, fue en otro mensaje de Valeria. Esta vez, no se molestó con un saludo: «Necesito el dinero ahora». No seas rencorosa. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla antes de que finalmente escribiera: «La cuenta está cerrada. No vuelvas a preguntar». Sin explicaciones, sin suavidad, solo la verdad. Unos segundos después, aparecieron las burbujas de escritura. Luego una ráfaga de mensajes, palabras como egoísta, manipuladora, amargada. Y finalmente, la que me hizo sonreír: «Has cambiado». Tenía razón. Lo había hecho. Pasé el resto de ese día borrando silenciosamente cada puerta que habían usado para llegar a mí. Congelando tarjetas conjuntas, cambiando contraseñas, redirigiendo el correo. Cada clic, cada correo de confirmación se sentía como desatar otro nudo que me había estado ahogando durante años. Elena notó los papeles esparcidos por la mesa del comedor. «Estás limpiando la casa», dijo. «Más bien desalojando fantasmas», respondí. Ella esbozó una media sonrisa. «Bien». Ya era hora. Esa noche, empecé a cavar más profundo, no por rencor, sino por curiosidad. Saqué mi informe de crédito, algo que no había revisado en meses. Mi estómago se apretó mientras la pantalla se cargaba. 2 tarjetas de crédito, ambas a mi nombre, una abierta con un saldo de $2,400, otra cerrada con pagos atrasados.
Nunca había abierto ninguna de las dos. La habitación se sintió más pequeña. Por un largo minuto, solo miré los números, mi pulso acelerándose. Luego imprimí todo, deslicé las páginas en una carpeta y escribí en la portada, pruebas. Entré a la sala de Elena y Daniel, el resplandor del televisor parpadeando en sus rostros. Usó mi nombre, dije secamente. Elena silenció el programa. ¿Quién? Mi papá. Al menos 2 veces, quizás más. Daniel se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Entonces documéntalo. ¿Todo? Ya veremos qué hacer después. No hubo gritos, ni caos, solo un plan claro. Era extraño lo tranquila que podía sentirse la justicia cuando finalmente te pertenecía. Más tarde esa noche, abrí mis mensajes por última vez. Otro texto de Valeria parpadeaba en la pantalla. ¿Por qué haces esto? Somos familia. Respondí con 3 palabras, no vuelvas a preguntar. Luego agregué otra línea, 5 palabras que no fueron planeadas pero que se sintieron perfectas, no le preguntes a una sirvienta. Le di a enviar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un espejo vuelto hacia su creador. Por una vez, el silencio no era vacío. Era poder. No esperé a que nadie se disculpara. La mañana después de que le dije a Valeria que no volviera a preguntar, puse todo sobre la mesa del comedor de Elena, papeles, capturas de pantalla, estados de cuenta, la prueba de una vida dedicada a pagar por personas que me llamaban sirvienta. Cada página contaba la misma historia, ellos tomaban, yo daba. Y cuando me detuve, me convertí en la villana. Daniel se sentó frente a mí, leyendo en silencio. Cuando llegó a las 2 tarjetas de crédito en mi informe, una abierta y otra cerrada con pagos atrasados, no pareció sorprendido. Solo asintió una vez, de la manera en que alguien lo hace cuando la verdad finalmente coincide con lo que ha sospechado durante años. Elena llamó a una abogada que le recomendó una amiga. La oficina era pequeña, con paredes beige y olor a café rancio, pero la voz de la abogada era tranquila y objetiva. ¿Autorizaste estas cuentas? No. ¿Tienes pruebas? Sí. Escribió una lista que sonaba más a un plan de acción para la justicia, presentar denuncias de fraude, congelar el crédito, notificar al banco, contactar a los familiares. No se sentía como una venganza. Se sentía como una reparación. Esa tarde, lo hice todo. Cada formulario, cada llamada telefónica, cada palabra oficial que sacó mi historia de los chismes familiares y la convirtió en un registro legal. Cada correo de confirmación era otro nudo desatado. Cuando regresé a casa, un nuevo chat grupal había aparecido en mi teléfono. Javier, Valeria y yo. La primera foto me dejó sin aliento. Mi antigua habitación, cajones arrancados, el espejo roto. El pie de foto de Javier, día de limpieza. Luego Valeria, deberías haberte llevado tus cosas. Miré la pantalla hasta que dejé de sentir nada. Elena se asomó por encima de mi hombro y tomó su propia foto. No borres nada, dijo. Minutos después, mi primo Miguel me envió un mensaje. Estaba cerca de la casa de mis padres y podía ver si algo se podía salvar. 15 minutos después, una foto, mi laptop, mi pasaporte y una pila de cartas en el asiento del copiloto. Salvé lo que pude, escribió. Le dije que no volviera. Esa noche, llamé a algunos parientes a los que mi padre les había pedido dinero prestado en mi nombre. Sus voces eran avergonzadas y silenciosas. Cada uno le había enviado cientos o miles de dólares, creyendo que yo estaba enferma o endeudada. Escribí cada nombre, cada cantidad. Para cuando terminé, mi cuaderno parecía la autopsia de la confianza. Cuando congelé mi crédito esa noche, no sentí ira, solo claridad. La matemática del abuso finalmente se equilibraba, lo que habían robado, lo que perderían. Cerca de la medianoche, llené un sobre grande con cada pieza de evidencia, capturas de pantalla, facturas, fotos, el mensaje de Valeria, el pie de foto de Facebook, y mi nota en la parte superior, no le preguntes a una sirvienta. Elena no hizo preguntas cuando tomé las llaves de su auto. La calle estaba tranquila. El aire de noviembre era fresco. Me estacioné frente a la casa de mis padres, deslicé el sobre en el buzón y me fui sin tocar.
No se sintió como una venganza. Se sintió como cerrar un libro. A la mañana siguiente, apareció un correo electrónico de un nombre desconocido, el jefe de mi padre. Había visto el vídeo de Facebook antes de que fuera eliminado. Escribió: solo quería saber si estás bien. Sin juicios, sin sermones, solo eso. No respondí. El daño ya estaba hecho, y no a mí esta vez. 2 días después, llegó un sobre a casa de Elena. Mi nombre en él, sin remitente. Dentro, 2 fotos antiguas, yo de bebé en los brazos de María, y otra de mí acampando con el brazo de Víctor a mi alrededor. Debajo de ellas, una carta escrita a mano: siempre fuiste difícil. Pensabas que eras mejor que nosotros. Saqué un pequeño préstamo a tu nombre. Planeaba pagarlo. No era mucho. Leí esa línea hasta que las palabras perdieron su significado, luego agregué la carta a mi carpeta de pruebas. La gente siempre confiesa cuando cree que la confesión lo salvará. No lo hará. La abogada confirmó lo que ya sabíamos. La carta era una admisión de culpabilidad. Habló con calma, describiendo el proceso, denuncias presentadas, investigaciones abiertas, bancos contactados. Dijo que podría llevar semanas, quizás meses, pero que se mantendría firme. La verdadera justicia siempre se mueve lentamente. Para el jueves, Javier envió un mensaje: hiciste de esto un gran problema. Estábamos bromeando. Ten la piel más gruesa. 10 minutos después: podemos hablar como gente normal. No respondí. Normal era su palabra para la crueldad cómoda. Esa noche, mensajes de Valeria inundaron mi teléfono, mensajes de voz, textos, una línea furiosa tras otra. Intentó abrir una nueva tarjeta de crédito y fue marcada por fraude. ¿Qué hiciste? Arruinaste mi vida. Escribí una sola frase en respuesta: aseguré la mía. Por primera vez, sentí que el peso cambiaba. Finalmente estaban viviendo con consecuencias que no podían transferirme. Unos días después, María llamó. Dejé que fuera al buzón de voz, pero luego siguió un texto: hay algo tuyo que guardé. Miguel fue en mi lugar. Encontró una pequeña caja debajo de mi antigua cama, un enredo de fotos, recibos y, al fondo, una libreta de ahorros. Mostraba un saldo que una vez superó los $3,000, retirado por completo la semana después de mi cumpleaños número 21. La firma de mi padre al final. Lo agregué al archivo. Cada trozo de papel era un paso de regreso hacia mí misma. Ese fin de semana, Javier pidió reunirse en una cafetería. Dije que sí, principalmente por curiosidad. Parecía más pequeño cuando entró, con los hombros caídos y la sudadera descolorida. Papá se está desmoronando, dijo antes de sentarse. Me contó que María se había ido y había solicitado el divorcio. A Víctor lo habían amonestado en el trabajo por mala conducta y ausencias. Dijo: vas a presentar cargos, ¿verdad? No respondí. Siguió hablando de cómo le creyó a papá porque era más fácil, cómo se unió a las risas porque el silencio lo hacía sentir débil. Cuando se detuvo, le dije: no vuelvas a hablar por mí nunca más. Él asintió. Sin discutir. En el camino a casa, pasé por el río. Por primera vez, se veía tranquilo en lugar de pesado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de un número desconocido, uno de los compañeros de trabajo de Víctor. Escuché lo que pasó. La gente habla. Mantén la cabeza en alto. La ironía no pasó desapercibida. Mi padre quería que el mundo se riera de mí. En cambio, el mundo lo estaba viendo desmoronarse. A la mañana siguiente, la abogada llamó. El banco había confirmado la actividad vinculada al nombre de Víctor en las cuentas abiertas a mi nombre. Dijo palabras como delito federal y robo de identidad, frases que solían sonar como titulares pero que ahora pertenecían a mi historia. Le di las gracias, colgué y me quedé de pie por un momento, dejando que el silencio de la cocina de Elena me envolviera. Elena entró con 2 tazas de café. Negué con la cabeza, sonriendo. Dejó una de todos modos. Ya no tienes que servirle a nadie, dijo. La dejé allí para que se enfriara, intacta, porque por primera vez, tenía una opción. La primavera llegó lentamente ese año,
tranquila y constante, como mi vida reconstruyéndose sin pedir permiso. La investigación llevó semanas, pero cada nuevo correo electrónico de la abogada se sentía como un ladrillo puesto en su lugar. Las denuncias de fraude fueron aceptadas. Las cuentas fueron congeladas. Los préstamos se rastrearon hasta Víctor. Por una vez, los hechos no se doblegaron a su historia. María solicitó el divorcio. Se mudó a un pequeño apartamento cerca de la casa de su hermana y envió un mensaje a través de Elena diciendo que no pedía perdón, solo una oportunidad para empezar de nuevo. No respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas sin terminar. Valeria desapareció después de su último arrebato. La alerta de fraude la había seguido. No podía abrir nuevas cuentas. Javier dejó de intentar justificar nada. La última vez que lo vi, me miró con algo entre la culpa y el respeto. Tenías razón, dijo en voz baja y lo dejó así. Y Víctor perdió su trabajo. La empresa hizo una revisión de antecedentes después de que surgiera el informe de fraude. Resulta que el mismo orgullo que lo hizo humillarme en Facebook le costó lo único que valoraba más que el control, su reputación. Para abril, mis ahorros habían subido de 21,000 a casi 30,000. Conseguí un trabajo de oficina estable, nada elegante, pero mío. Las horas eran tranquilas. Dormía. Comía. Aprendí a que sonaba realmente la paz. No era silencio. Era seguridad. Algunas noches me sentaba en el porche de Elena, el mismo lugar donde me di cuenta por primera vez de que mi mundo se estaba desmoronando. Pero ahora el aire no picaba. Simplemente se sentía quieto. Ya no estaba enojada. Tampoco perdonaba. Estaba libre. A finales de la primavera, visité un pequeño apartamento cerca del río. Las ventanas daban al este, capturando la primera luz, y el aire olía a algo nuevo. Elena y Daniel se ofrecieron a ayudarme con la mudanza, pero les dije que lo haría yo misma. No era orgullo. Era cierre. Desempaqué mis cosas lentamente, una caja a la vez. Sin ruido, sin pánico, solo quietud. Mi vida finalmente era mía. La gente todavía pregunta qué pasó con mi familia. Les digo que no pasó nada. Simplemente conocieron la versión de mí que dejó de disculparse. Víctor perdió su control. Valeria perdió su acceso. Javier perdió sus excusas. Pero yo no perdí nada que valiera la pena conservar. Una vez dijeron que siempre sería una sirvienta. Tenían razón en una cosa, sí serví. Serví lecciones que nunca olvidarán.